nos preguntáramos qué significa la palabra necesidad, quizás algunos que estuvieron hace unos 2 domingos, creo, en Villa María, me escucharon hablar de este tema, pero quiero continuar. Igual repito algunas cosas, pero bueno, nunca está de más repetir, ¿no? El apóstol Pablo decía que no me cansaré de repetiros las mismas cosas, ¿no? Si el Señor nos repite algunas cosas será porque es necesario, ¿verdad? Y si preguntáramos qué significa la palabra necesidad, ¿tú qué me responderías? ¿Qué es para ti la necesidad? ¿Qué significa para ti la necesidad? Anhelar algo, ¿no? Desear algo. ¿Qué más? Falta de algo. Estar incompleto. Sí, está relacionado. La necesidad en muchos casos se ha convertido en la madre de la ciencia. ¿Por qué? Porque en la necesidad provocada por muchas circunstancias, la necesidad provocada por crisis políticas, sociales, por crisis sanitarias especialmente, ¿verdad? Las pestes, las enfermedades, los males de este siglo y del siglo pasado, ¿verdad? Lo que han hecho ha sido pues que Dios en cierta manera ha agudizado el ingenio y pone en el hombre, en ciertos hombres, ha puesto respuestas para ayudar a la humanidad. Y entonces, en los tiempos de necesidad, pues se han dado los mejores descubrimientos, ¿no? Médicos o en cualquier área, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la vida de las personas y para paliar una necesidad, ¿no? Una enfermedad, una plaga, un mal, un cáncer, ¿verdad? Los grandes descubrimientos, ¿verdad?, de la ciencia dirigida por Dios ha llevado a grandes científicos a encontrar soluciones, en cierta manera con fundamentos, ¿verdad?, a ciertas necesidades puntuales, ¿no? Entonces, la necesidad es la madre de los mejores descubrimientos. Y la necesidad es una ley puesta por Dios, en la naturaleza y en desde la creación, ¿verdad? Porque si hay necesidad de algo es porque eso existe, ¿no? Está ahí, es evidente, ¿no? Y a veces Dios nos pone también en necesidad. ¿Y para qué nos pone Dios en necesidad? Para hacernos sufrir, para ser un Dios tirano, para ser un Dios... ¿Para qué nos pone Dios en necesidad? Para que le busquemos. No hay otra explicación más fundamental que esa, ¿no? Para que le busquemos. Para que encontremos la solución a nuestra necesidad en el Dios verdadero, en la verdad de Dios, porque a veces buscamos las soluciones donde no las hay. Buscamos soluciones y nos matamos la cabeza, nos hacemos esfuerzos, nos damos vueltas y vueltas y vueltas a los pensamientos, buscando soluciones donde nosotros pensamos que está la solución y de quien menos nos acordamos es de Dios. Algunos dicen que Dios tiene soluciones para todo, ¿no? Que pareciera algo muy, muy utópico o muy lejos de nuestro entendimiento, ¿no? Que Dios tiene soluciones para todo, ¿no? Pero yo creo que sí. Solo que el hombre no alcanza a encontrar las soluciones porque no las busca totalmente y de una forma sincera delante de Dios. Hay necesidad de tantas cosas en el ser humano, hay necesidad de amor, hay necesidad de justicia, hay necesidad de Dios. Por lo tanto, debe existir en ese grado de perfección, ¿no? El diablo
el diablo siempre sabe torcer también las necesidades para no satisfacerlas en la verdadera fuente, que es el Creador. Y nos lleva a satisfacerlas pues en otras muchas áreas, ¿no? El hombre satisface sus necesidades pues de muchas maneras, en los placeres, en el líbido, en la avaricia, en las diferentes deformaciones que el diablo se ha encargado de ir sembrando en el corazón del hombre para buscar o para llevar al hombre a buscar suplir sus necesidades en fuentes equivocadas, ¿no? Y en la necesidad debemos de tener una posición correcta, ¿no? Y viene necesidad, y va a venir cada vez más necesidad a este mundo. Van a venir necesidades cada vez mayores, ¿verdad? Nuevas necesidades que se van a generar, ¿verdad? Que el sistema de este mundo va a generar, ¿verdad? Que el globalismo mundial va a generar, y vamos a encontrarnos con necesidades que el hombre no va a saber por dónde escapar, por dónde enfrentar las situaciones, ¿no? Y ante ello pues se va a manifestar el corazón del hombre, ¿no? Y como decía, Dios nos pone en necesidades diversas. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad de ver la mano de Dios en medio de ellas. ¿Cuánto dicen amén? Siempre las mejores oportunidades se dan cuando hay una crisis, ¿no? Toda crisis genera ¿qué? Genera nuevas oportunidades, ¿verdad? Nuevas oportunidades. No sé si tú en tu vida has pasado o qué es para ti una crisis, ¿no? Para algunos están en crisis toda su vida, ¿no? Y toda su vida es como una crisis, ¿no? Y sus vidas siempre están en crisis, no sé. Yo creo ¿no? que son personas que no tienen una salud mental todavía bien definida, emocional bien definida, y entonces su vida es una crisis continua, ¿no? Pero sí que Dios nos pone en crisis puntuales, ¿no? Y Dios quiere llevarnos a esa necesidad para que dependamos de Él, para que nos demos cuenta de que como seres humanos que somos, tenemos muchas limitaciones. Como seres humanos, como hombres humanos, tenemos muchas limitaciones, ¿no? Y Dios también nos pone en aprietos. Hay un refrán popular que dice que Dios aprieta pero no ahorca o pero no ahoga, ¿no? Dios aprieta pero no te ahoga, ¿no? Te pone la soga al cuello, pero no llega a apretar demasiado para quitarte la respiración. Es un refrán popular que exhorta a las personas a encontrar o a buscar la providencia de Dios, ¿no? Cuando se ven agobiadas por las necesidades, que en las situaciones más difíciles siempre vamos a encontrar una solución, y ahí es donde experimentamos la manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Y seguramente en muchas personas, cuando se ven en aprietos, aún sin conocer a Dios, mira lo que te voy a decir, aún sin conocer a Dios, toda persona, todo ser humano, cuando está en un aprieto, cuando está en una dificultad, cuando está en una angustia, cuando está en una situación difícil en su vida, yo creo que sale de lo más profundo de su interior un clamor, ¿no? Un clamor, un SOS, ¿no? Un socorro, ¿no? De pedir ayuda, ¿no? De pedir ayuda. Y no digo pedir ayuda a tu vecino, no digo pedir ayuda a la persona que tienes a tu lado, ni pedir ayuda a las instituciones o pedir ayuda No. Estoy hablando de una ayuda que va más allá de los límites humanos, de lo que nos rodea, de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Hay un clamor, ¿verdad?, que brota de nuestro interior, de nuestra necesidad,
¿verdad?, pidiendo ayuda de una forma espontánea, ¿no? ¿Y a quién vamos a pedir ayuda de una forma espontánea sino a Dios, ¿verdad? ¿A quién vas a pedir ayuda? A Dios. Porque el hombre, aunque no lo quiera no reconocer, hay una parte del hombre que es espíritu. Ya somos, el hombre es carne, el hombre es alma y es espíritu. Somos seres tripartitos, ¿verdad? Entonces hay una parte del hombre que es espiritual, aunque en muchos de los seres humanos esa parte todavía está muerta, porque el espíritu es la parte del hombre que se relaciona con Dios, porque desde el principio dice que Dios sopló ¿qué? Sopló hálito en el primer hombre, en el primer Adán. ¿Qué sopló Dios? Sopló hálito de vida, sopló espíritu, dice, y fue el hombre un ser viviente, sopló vida. Y no solamente sopló vida en el alma, la vida de las emociones, la vida de la voluntad, de los sentimientos, de los deseos, de la memoria, de todo eso. No. Sopló también vida en el espíritu, para que el espíritu del hombre recibiera la vida, la emuná, la fe de Dios, no solamente la vida biológica, sino la vida en el espíritu, ¿no? Y ese espíritu tiene que despertar. Pero aún cuando el espíritu no ha despertado, cuando el espíritu todavía no ha sido, esos huesos secos todavía no se han compuesto ni han recobrado vida, aún en el hombre hay un clamor espontáneo. Eso me hace recordar a mí cuando yo no conocía a Dios, cuando estaba en necesidad, hace muchos años, hace casi 35 años, ¿verdad?, recién llegado a un centro de rehabilitación, con muchos problemas en mi vida. Entonces, yo no sé cómo, pero yo pedí ayuda, y le pedí ayuda a Dios, y yo no conocía a Dios, pero yo le pedí ayuda a Dios, y creo que lo hice con tanta necesidad y con tanta sinceridad y con tanta humildad de repente que el Señor me oyó. Y yo no usé ninguna fórmula aprendida, no usé ningún método, no usé ninguna oración. La única oración que me sabía era el Padre Nuestro que me habían enseñado en el colegio y en la Iglesia Católica, en el colegio religioso donde estudié, y me sabía el Padre Nuestro. Pero cuando busqué ayuda en el Señor, no lo hice rezando un Padre Nuestro. El Señor me llevó a hacerlo de otra manera. Es decir, no usé una fórmula aprendida, un método. No usé nada de eso. Dice Salmos capítulo 34, para leer un poco la Biblia, Salmos 34, versículo 4 al 6, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, vamos a ver, busqué a Jehová y Él me oyó. O sea, aquí hay algo muy importante. Dice que busqué al Señor y Él me oyó. Él me oyó. Para los que piensan que Dios no les oye, aquí dice: busqué al Señor y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias, de todas mis limitaciones, de todos mis miedos, de todos mis complejos, de todas mis culpas, de todos mis temores. Me libró de todos. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros, dice que no fueron avergonzados. ¿Y qué dice el verso 6? ¿Cómo? Este pobre. Diga conmigo: este pobre. Golpes el pecho. Este pobre. No dice este rico, o este europeo, o este americano, o este nacido en la mejor familia. No, dice este pobre.
Este pobre clamó y le oyó Jehová, le oyó el Señor, y le libró ¿de cuántas? De todas sus angustias. ¿Cuánto dicen amén? Pero dice este pobre. Ese es el problema, que nos creemos ricos en vez de pobres. Aún no teniendo riquezas nos creemos ricos, porque tenemos soberbia, porque tenemos orgullo, porque nos creemos algo, porque nos creemos que nosotros podemos, que tenemos los recursos, que tenemos la experiencia, que tenemos la capacidad, que tenemos las facultades, que como seres humanos somos muy inteligentes, que vamos, que somos el número uno, que somos los mejores, que somos esto, que somos suficientes, que somos... Ese es el tema. Y no nos vemos como seres miserables y pobres, y pobres. Este pobre clamó y el Señor le oyó. Amén. Pero tiene que clamar el pobre, no el rico. ¿Y sabes por qué Dios no te oye muchas veces? Porque no le clamas como un pobre, le clamas como un rico, porque vas de sobrado. Porque vas de sobrado. Y como vas de sobrado y no vas como un pobre delante de Dios, ¿verdad? ¿Tú has visto a los pobres que piden en las calles? ¿Cómo lo hacen? Soberbios, erguidos, y hay algunos que se ponen, bueno, aquí, bueno, ya, pero ya. Yo he caminado por España, dicen que en Europa no hay pobres. Sí hay pobres. Claro, allí ver un pobre en una ciudad limpia, en una ciudad ordenada, en una ciudad donde se puede caminar con tu teléfono libremente y nadie te roba y todo está chévere y todo está limpio y todo está ordenado y se respira aire puro y no hay contaminación, no hay smoke, el tráfico es ordenado, la policía camina tranquilamente por la calle. Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Si vamos a entrevías, pues... ¿no? Entonces, pero un pobre lo ves en la calle y lo ves puesto de rodillas con un canastito ahí enfrente de él y en una actitud está pidiendo auxilio, está pidiendo socorro. Hay muchos que no saben hablar castellano y lo escriben en un cartón y lo ponen delante de ellos para que el que lo lea. Soy padre de 5 hijos, bueno, no sé si será verdad o no. Tengo un hijo enfermo de poliomielitis, y te ponen ahí una serie de cosas, ¿verdad? Para un poco hacerte, ¿no? Para ser movido a compasión, ¿no? Pero este pobre clamó y lo oyó el Señor. Amén. ¿Y qué dice Isaías capítulo 65, versículo 24? Dice, y antes de que clamen, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Responderé yo. Antes de que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablen, yo habré oído. Antes de que clamen, dice, porque he aquí no está la palabra en mi boca, decía el salmista, he aquí tú la sabes toda. Aún no está la palabra en mi boca, dice, he aquí ya tú la sabes toda. Ya el Señor sabe lo que vamos a hablar, porque el Señor es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, todo lo ve, todo, o sea, no hay nada donde Dios no llegue, hasta lo más recóndito. Aún está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Y antes de que clame, yo ya habré oído, dice el Señor. Y mientras aún hablen, dice yo habré oído. Pero ¿cuánto nos cuesta entender esto? Que tenemos que ir como seres pobres delante de Dios, no como ricos. Tengo por ahí anotado el mensaje a la Odisea, ¿no? A la iglesia de la Odisea. Ya me estoy adelantando, me lo tenía por ahí en el guión de la predicación.
¿verdad? Cuando dice, ojalá fuese frío caliente, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico, ¿y qué más dice después? Apocalipsis 3, 5 creo, o 4, está por ahí. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ¿y qué más? Y de ninguna cosa tengo, ¿qué? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú imagínate lo que estaba diciendo, ¿verdad? Aquella iglesia. Porque tú dices, claro, el Señor le dice, porque tú dices que eres rico, yo soy rico, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, ahí está la réplica del Señor, pero no sabes que eres un pobre, es lo primero que dice. Dice 5 adjetivos, creo, 4 o 5, pero el primero de ellos, ¿cuál es? Eres un pobre, un miserable, un ciego, desventurado y desnudo. 5 adjetivos, ¿no? ¿Son 5? ¿Estoy bien? Sí. Pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo. Y por eso yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que creas y unjas tus ojos con colirio para que veas. Amén. Tú dices que eres rico. Yo te digo que eres pobre, dice el Señor. Amén. Aleluya. Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 y 12. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de la guerra, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo bueno, no, en el tiempo malo. Cuando viene como de repente sobre ellos. En el tiempo malo, cuando viene de repente sobre ellos. Aquí se nos dice que hay oportunidades y ocasiones para todos. Y la necesidad lo que va a hacer es despertarte para salir de la dificultad. Y la mejor forma de salir de los problemas es buscar la ayuda en el Señor. Amén. Porque no os ha dado Dios ninguna tentación, ninguna prueba que no podáis soportar, porque yo juntamente con la prueba os voy a dar la salida, ¿no? En la prueba, ¿qué hay que hacer? Hay que desesperarse, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar, ¿qué? La salida. Hay que buscar la puerta de salida, pero hay que buscarla de la forma correcta. ¿Verdad? Hay una puerta de salida, siempre hay una puerta de salida. Para el Hijo de Dios, siempre hay una puerta de salida. Siempre. Y Dios te la va a mostrar. Pero clama a Dios, busca a Dios, busca ayuda en Dios. No te desesperes, no te angusties. La necesidad nos pone de rodillas, nos debería poner de rodillas. Y si le pedimos con fe, con verdadera fe y con ese espíritu, recibiremos respuesta. Y cuando la recibimos, nuestra fe crece y la necesidad se convierte en la oportunidad de ver la mano de Dios en nuestras vidas y su potencia, y eso nos lleva a vivir en la gracia de Dios. Hablando de los peces, como dice aquí, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice, como los peces que son presos en la mala red. Solamente los peces muertos
son los que siguen la corriente. Los peces muertos son los que son llevados por la corriente. Los peces vivos no. Todos los seres humanos son arrastrados por diferentes corrientes. El llamado de Jesús y el Evangelio de Cristo es para minorías, no es para mayorías, ¿no? No, Jesús nunca fue una figura paternalista, popular. No fue tan popular, aunque le seguían multitudes, pero no fue tan popular, no fue tan paternalista. No fue ese padre bonachón que todo, no. No fue ningún humanista, ¿no? Se rodeaba de mayorías de seguidores, no se rodeaba de grandes mayorías de seguidores sentimentales, emocionales, sino que entre muchos, solo unos pocos que estaban realmente vivos en sus convicciones verdaderas y compromiso verdadero, soportaron la presión y el costo del llamado de Dios. Los peces muertos, los que eran simplemente seguidores emotivos, emocionales, llevados por una corriente de gente que iba detrás de Jesús porque habían visto las señales, porque les había dado de comer, porque pues entonces iban ahí, ¿no? Y de repente, cuando la cosa se puso difícil, cuando hubo que nadar contra la corriente, cuando Jesús dijo yo me voy, yo voy a morir, cuando Jesús les dijo me tengo que enfrentar con esto, entonces ya muchos de ellos se dejaron llevar por la corriente de este mundo, se dejaron arrastrar, porque eran peces muertos y cayeron en la mala red. Como hay muchas personas que caen en la mala red, fueron llevados y arrastrados por sus propias limitaciones. Y menospreciaron la vida que Jesús le está ofreciendo, le estaba llamando. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay una gran mayoría de peces muertos que son arrastrados, literalmente arrastrados por las circunstancias, por el mundo, por los deseos de este mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Parece que estuvieran vivos, pero cuando viene alguna corriente se evidencia la muerte que hay en ellos porque no son capaces de luchar contra la corriente. Y la falta de vida espiritual, la falta de vida en el espíritu les convierte en peces muertos y caen en las malas redes de pescadores malignos. Muchas veces hemos escuchado el ejemplo del salmón, ¿no? ¿Verdad? El pez que lucha contra la corriente, que libra las redes malas de los pescadores, ¿verdad? O de los osos que los quieren devorar, que corre río arriba porque tiene un solo objetivo muy definido, porque tiene que llegar arriba, tiene que llegar a los manantiales, a los orígenes de las aguas, y para ello tiene que saltear toda clase de obstáculos, y va saltando por los ríos contra la corriente, librándose de las malas redes, librándose de los pescadores, librándose de los osos que los quieren devorar, librándose de todo hasta llegar arriba, al origen, a las aguas, a los manantiales de las aguas, para allí desovar sus huevos o sus huevas y morir dando vida. Esa es la vida del salmón, el ejemplo maravilloso del salmón, que es una enseñanza para la vida del creyente que no se deja arrastrar por las corrientes de este mundo, por los sueños de este mundo, por las vanidades de la mente, por los sueños que a veces queremos alcanzar y que son sueños simplemente cuando Dios ya nos ha dado un legado, cuando Dios ya nos ha dejado un llamado, cuando Dios ya nos ha escogido y nos ha apartado para algo glorioso en esta vida, en este mundo. Una de las cosas que produce la necesidad es que la necesidad nos lleva a reflexionar. ¿Cuánto dicen amén? Toda dificultad, toda necesidad te lleva a reflexionar, te lleva a reconsiderar. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7 y verso 14. Dice, en el día del bien
goza del bien. En el día del bien, aleluya, aleluya, y cada uno con la suya, y aleluya, y gloria a Dios. Gózate. En el día del bien, gózate. Sí, está bien. Gózate, alégrate, disfruta de lo bueno, de los buenos momentos que Dios te ofrece, de las cosas buenas que tiene la vida, como dice, ¿no? Disfruta las cosas buenas que tiene la vida, ¿no? Y ya, eso está muy bien, disfruta de lo bueno. En el día del bien, gózate del bien, alégrate del bien. En el día de la adversidad, ¿qué dice? Considera, reflexiona. En el día de la necesidad, en el día de la angustia, en el día de la prueba, en el día de reflexiona, dice, porque Dios, dice que hizo ¿qué? Hizo tanto lo uno como lo otro. Hay personas que piensan que Dios no puede hacer nada malo, que el mal no viene de Dios, que solamente Dios es un Dios que es un Dios fabricante de cosas buenas. Dios no puede fabricar cosas malas, pero ¿cómo puede hacer Dios un Dios siendo tan bueno y hacer cosas malas? Pues sí, dice que Dios hace tanto lo uno como lo otro. ¿Y qué dice después? ¿Cuál es el propósito de que Dios hace lo bueno y lo malo? Dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cuánto dicen amén? Es como que Dios está cerrando el círculo, está diciendo que os tenéis que dar cuenta de que yo lo tengo todo controlado. Einstein, el famoso Einstein, descubridor y científico, dijo una frase muy célebre, dijo, Dios no juega a los dados, Dios no juega a los dados, como diciendo, no, Dios lo tiene todo absolutamente controlado. Dios no juega a los daditos. A ver, no. Dios no juega a los dados. Dice, a fin de que el hombre, para que el hombre se dé cuenta, para que el hombre reflexione, para que el hombre recapacite, para que el hombre deje de ser y estar siempre razonando y siempre queriendo justificar y siempre queriendo, decir, hay otra posibilidad, hay otro camino, hay otra fuente, hay otra no, a fin de que el hombre nada halle después de él, después de Dios. Es decir, Dios está cerrando el círculo. Pero, amigo, ¿ha cerrado Dios el círculo en tu vida o aún el círculo está a medio cerrar, ¿verdad? Dios tiene que completar el círculo, tiene que cerrar el círculo. Y hasta que Dios no cierre el círculo en tu vida, no vas a entender toda la dimensión de la gracia, del amor de Dios y de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que han cerrado el círculo. Cierra el círculo. Saca el compás en tu vida, ¿verdad? Y cierra el círculo para que llegues a decir, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada. No hay nada después de él. Cierra el círculo. No hay nada que tú puedas encontrar fuera del círculo. No hay nada. Sigue buscando. Te vas a pasar toda la vida buscando fuera del círculo que no lo vas a encontrar. Pero hay, amigo, cuando cierres el círculo, dentro de ese círculo vas a encontrar absolutamente todo. 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 Para que en él estéis completos, dice, sin que os falte cosa alguna, dice la palabra. ¿Sí me están entendiendo en esta mañana? Amén. Bueno, a ver si cerramos el círculo de verdad. Dice Amós capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice, caerá el ave en lazo sobre la tierra
sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Está preguntando el profeta. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Dice, mira lo que dice acá, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahvé el Señor, ¿quién no profetizará? El cazador, aquí habla del cazador que está listo para poner lazos, habla de las trompetas que alborotan al pueblo, pero ojo, hay muchas trompetas, hay muchas trompetas, y hay muchas falsas trompetas, ¿ya? Solo hay que escuchar la trompeta de Dios, el shofar de Dios, esa es la trompeta de Dios. Pero hay tantas trompetas, hay trompetistas por todo, por doquier. Tú buscas en internet predicaciones cristianas y hay algunos que tocan la trompeta, que tocan la trompeta, el saxofón, que tocan el clarinete, que tocan la otra, o sea, son trompetistas especialistas en tocar todos los instrumentos de viento, pero son falsas trompetas. No te comas tantas. Hay gente que se come por ahí predicaciones, enseñanza de pseudo tal y son falsas trompetas. Porque en los postreros días, dice, habrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que arrastrarán a muchos y apartarán a muchos de la verdad y se volverán a las, ¿qué dice? A las fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento. ¿A ti te han contado cuentos? ¿Y a quién se cuenta cuentos? ¿A los adultos o a los niños? A los niños. ¿Tu mamá no te contaba cuentos para echarte a dormir y para... ya, pues... Así hay muchos niños en la iglesia evangélica hoy en día que tienen que escuchar cuentos, fábulas, para estar dormidos. Y eso es lo que hacen, escuchan fábulas, cuentos, y por eso están tan dormidos. Es como el niño en la cuna, la mamá le cuenta el cuento de Caperucita y el lobo, y el cuento de la Cenicienta, y el niño se queda, el bebé. Pues así hay muchos en la iglesia que escuchan esos cuentos y como están escuchando cuentos y fábulas, están adormilados. Pero cuando ruge el león, dice, ¿quién no temerá? Cuando Dios habla de una forma verdadera, ¿quién no temerá? Entonces, hermanos, y esas falsas trompetas a veces son tan peligrosas que pueden hacerte ver una victoria que aún no ha sido completada. Por ejemplo, ¿no? Una falsa victoria, porque toda victoria tiene que ser completada. Cuando en un estado de guerra entre dos países no hay una victoria, ¿hasta qué? Hasta que el enemigo no hace el me rindo y deja las armas por completo, y entonces ahí sí han sido vencidos, ha habido victoria, la victoria se ha completado. Pero esas falsas trompetas te prometen victorias y a veces te las crees. Y son victorias no completadas. O tú mismo te creas victorias que no has completado en tu vida.
y vives en ese sueño de obtener una victoria que aún está incompleta, que no has completado, y te repito, porque no has cerrado el círculo. Y si te descuidas y no has completado la victoria, se puede convertir, en vez de en una victoria, se puede convertir en un fracaso y se puede convertir en un problema. Y cuando has terminado y cuando no has terminado con un problema, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que ese problema se va ¿a qué? Se va a agrandar. Cuando hay un ejército de abejas o un ejército de hormigas o un ejército, ¿qué te vas a poner? ¿A matar hormiguitas? ¿Ya? ¿A quién tienes que matar? A la madre, a la reina madre, que es un principado, además, diabólico, la reina de los cielos, ¿no? A la reina madre, ¿para qué? Pues no te vas a pasar toda la vida matando hormiguitas o abejitas, no, ve a la madre, ve a la reina, a la abeja reina, ve a la hormiga reina. Y si destruyes a la reina, destruirás ya, no, pero algunos nunca van a la raíz de los problemas, nunca sacan a la luz sus raíces pecaminosas, sus pecados ocultos, sus pecados que nunca han confesado y los tienen ahí guardados y se creen que ya lo han vencido, pero como no lo han rendido al Señor completamente y no han seguido el procedimiento verdadero que tienen que seguir, ese pecado o sigue ahí y un día sale y un día se manifiesta y un día, porque es un problema, es una victoria incompleta. El Señor le dijo al profeta Samuel, no tienes que destruir a todo el pueblo ¿de qué? De Amalek. Tenías que exterminar a todo Amalek. No dejes nada con vida, hasta los niños de pecho. Destrúyelo todo, absolutamente todo. Eso le dijo a Saúl, ¿no? ¿Y qué hizo Saúl? Perdonó la vida de uno de los mejores del ganado, ¿no? Uno de los mejores, ¿no? Y cuando el profeta Samuel se acerca y ¿qué es ese balido que oigo por ahí? Y dice, no, es que el pueblo quería un sacrificio y entonces perdoné la vida a una de las mejores para hacer sacrificio. ¿No te he dicho que tenías que destruirlo absolutamente todo? Porque mejor es el obedecer que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Por lo cual, Saúl, eres desechado como rey de Israel. Yo me voy a suscitar otro rey. Entonces, hermanos, y a veces Dios permite que pasemos necesidad, dificultad, angustias, para preparar a su iglesia, ¿no? Para corregir a su pueblo, porque no existe la casualidad, no existe, ¿no? Como he dicho antes, Dios no juega a los dados. Amén. Y Dios dice que revela a sus siervos lo secreto a sus siervos, revelaciones. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué dijo antes? ¿Haré tal cosa sin decírselo a mi amigo Abraham? ¿Haré tal cosa sin decírselo a mi amigo Abraham? Le llamó amigo, dice, a mi amigo Abraham. Y fue y se lo dijo, voy a destruir. Entonces Abraham intercedió, si hubiere 50 justos en la ciudad, si hubiere 10, si hubiere uno, solamente uno, ¿destruirás la ciudad?
Estaba implorando y intercediendo delante de Dios porque era amigo de Dios y conocía los secretos de Dios. Cuando Dios reveló a Noé que tenía que construir el arca y todos se burlaban y todos se reían, estás loco, pero Noé a lo suyo. ¿Por qué? Porque había recibido ¿qué? Porque el Señor no hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Voy a enviar un diluvio, construye un arca de tales medidas, de 3 plantas, pon ventanas aquí, puertas allá, hazla de esta manera, mete una pareja de animales en campo, pero Señor, sí, hazla, como yo te he dicho. Dice, y Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. ¿Por qué? ¿Por qué obedeció a Dios en semejante locura? Porque en lo secreto tenía, porque Dios no hará nada sin revelárselo a su siervo el profeta. ¿Por qué Isaac se fue al monte, ¿no? Y Abraham, ¿no?, a sacrificar a Isaac, ¿verdad? Y no escatimó el sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado que iba a proveer de un cordero para el holocausto. Que iban juntos. Y Abraham sacó el cuchillo y el fuego y la leña y subió al monte. Vamos, hijo, vamos al monte. Y cuando llegaron a la ladera del monte, ustedes esperen aquí a todos los criados que yo y el muchacho iremos al monte, subiremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Y volveremos, estaba hablando en plural. Iba a sacrificar a su hijo y llegaron a la cima del monte, ¿no?, del monte Moriah, y puso ¿no?, ya sabemos la historia. Y un ángel del Señor, cuando estaba, Abraham, Abraham, detente, porque ya sé que temes a Dios, porque has sido probado y has sido hallado, ¿no? Y entonces escuchó atrás un balido de... Bueno, yo soy muy malo haciendo el cordero, como han podido ver, ya, no es lo mío, ya. Si alguien sabe hacer el sonido del corderito, pues que lo haga, ¿ya? Y escuchó allí ¿y qué había allí? Un corderito allí trabado en el zarzal. Tómalo y ahí está. Dios se ha provisto de cordero para el holocausto. Yahvé Jireh. Dios proveerá en este monte. Pero los cristianos hemos aprendido la fórmula esa de Yahvé Jireh y nos pensamos que Yahvé Jireh es una fórmula mágica. Abracadabra, pata de cabra. Yahvé Jireh, ¿no? Y como el nombre de Jesús y tantas cosas que a veces usamos como algo, una fórmula. Yahvé Jireh, no, o sea, Yahvé Jireh no va a ser Yahvé Jireh si tú no tienes la convicción de que Yahvé es Yahvé Jireh. Y lo has experimentado, y lo has vivido, y lo conoces, porque tienes la revelación, porque tienes revelación. El libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que significa la palabra Apocalipsis? El libro de la revelación. ¿Y qué dice ahí la palabra? Dice, bienaventurado el que lee y entiende las palabras de este libro. El que lee y entiende las palabras de este libro. Bienaventurado, feliz. Bienaventurado es feliz, dichoso, bendito. El que lee y entiende, las palabras de este libro. Amén, hermanos. La necesidad nos hace reflexionar, la necesidad nos humilla. ¿Cuánto dicen amén? La necesidad nos humilla, las adversidades nos humillan, porque nos hacen bajar el perfil. Amén. ¿A ti el Señor te ha bajado el perfil alguna vez? A mí sí me ha bajado el perfil alguna vez, varias veces me ha bajado el perfil, ¿verdad?
de diferentes maneras, con diferentes pruebas, con diferentes situaciones. Las adversidades nos humillan porque nos hacen menguar en cuanto al concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Decía el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, ¿no?, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Amén, con cordura. Y todos sabemos, Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios, para que aprendamos todo eso, ¿no? Quiero ir terminando. En una ocasión, no Jesús, no hay tiempo ya para poner los textos. Después de llamar a Mateo, aconteció que estaba Mateo, Leví, ¿no? Leví estaba sentado en el banco de los tributos. Jesús le llamó, Leví, sígueme. Y Leví dejó los tributos y fue detrás de Jesús. Y aconteció, dice la palabra, que estando sentado a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores que habían venido a ver a Jesús y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos, ¿no? Y entonces, cuando vinieron los fariseos y los publicanos y vieron que se habían sentado juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos, tantos publicanos, tantos pecadores, y cuando vinieron los fariseos y los religiosos y los vieron sentados a la mesa con Jesús, dijeron a los discípulos, ¿pero por qué? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Y se escandalizaron, como diciendo, ¿pero qué hace vuestro maestro? ¿Qué hace Jesús comiendo con ellos? Si son pecadores, son publicanos, son prostitutas, son gente de mal vivir, son gente despreciable. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Al oír esto, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Está escrito en Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo 9, 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Que dice que los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Tú cuándo vas al médico? ¿Cuando estás sano o cuando estás enfermo? Cuando te duele algo, ¿verdad? Nadie que se cree sano, claro, a veces nos creemos que estamos sanos, pero no estamos tan sanos, porque claro, no nos hacemos un chequeo que hay que hacerse cada año y cuando te vas haciendo mayor, pues con mayor regularidad, hay que hacerte análisis, a ver cómo tienes el colesterol, los triglicéridos, no sé qué, no sé cuánto, la próstata, no sé qué y no sé cuántas cosas más. Y hay que hacerse controles. Y como ese es el error, ¿no? Cuando uno ya se da cuenta y claro, ahí va, pero usted tenía que haber venido antes para haber agarrado esto a tiempo. Como nos vemos bien, como nos creemos que estamos sanos, pues no vamos al médico. Pero ay, amigo, en cuanto te duele algo, en cuanto tienes un malestar, en cuanto rápidamente vas al médico y le dices, doctor, es que me duele aquí, es que me duele acá, es que me duele acá, es que me duele acá, es que me duele allá, que siento, papá. Los que se creen sanos no tienen necesidad de médico. Los que se creen sanos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los sanos, yo he venido a llamar a los enfermos. Y los enfermos son aquellos que reconocen su necesidad, que reconocen su enfermedad. Y por eso buscan a Dios. Amén. Y por eso buscan a Dios. Entonces, los sanos son aquellos que no reconocen su necesidad. Y por eso no acuden al médico de médicos, al médico del alma, al médico perfecto, a Cristo Jesús. Nadie va al médico si se encuentra bien, ¿verdad? Entonces así hay muchos que se creen sanos y por eso no van al Señor. No van al Señor porque se creen sanos.
porque se creen ricos, porque no se ven como pobres, y como no se ven como pobres no pueden decir, este pobre clamó y le oyó el Señor, amén. No te creas rico, vive como pobre de espíritu. Dice como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Porque la verdadera pobreza no es la que se manifiesta en lo... No. Hay una pobreza que Dios, ¿no?, que Dios premia, que Dios bendice, ¿no? Quiero terminar con Mateo capítulo 5, cuando dice, es el primer sermón de Jesús después de comenzar su ministerio, el sermón del monte, Mateo capítulo 5, solo 3 notitas rápidas. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 10, que son las bienaventuranzas, pero dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo, ¿y cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los que reconocen su pobreza, los que reconocen su necesidad, los que dicen tengo que cerrar el círculo, los que dicen nada hay después de él. Esos son los pobres, los que van al Señor, los que buscan al Señor en su necesidad, en su pobreza, en su angustia, en su aflicción, porque no tienen soluciones por sí mismos, porque la única solución, el único camino es Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 4 que dice, el siguiente, bienaventurados los que lloran. Está hablando de necesidades. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué necesita alguien que está llorando? Pero alguien que llore de verdad. No la mujer cuando se pone a llorar delante del varón para obtener, ¿verdad? O el hombre también, pero bueno. Decimos que los hombres no lloran porque como somos tan duros y tan... No, pero los hombres también lloran, ¿sí o no? Pero lloran delante de Dios. Y si hay que llorar delante de alguien, pues igual. Porque son bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero hay que llorar delante de Dios, hay que gemir, hay que clamar, hay que llorar. Cuando alguien llora es porque está sufriendo, normalmente, si es que es un lloro verdadero, si es que es un lloro que brota de la necesidad verdadera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Es una necesidad. El hambre y la sed son dos necesidades. Hambre y sed. Hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ¿qué dice? Que ellos serán saciados, serán llenos. El hambre será suplido, la sed será suplida, la necesidad será suplida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia verdadera, hambre verdadero de Dios, hambre de Dios y sed de Dios, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén.
como el ciervo brama por las aguas. Así clama, oh Dios, por ti el alma mía. De esa manera. Gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Amén. Hermanos, entonces, para resumir el mensaje de hoy, yo quiero rescatar eso de cerrar el círculo, a fin de que el hombre nada halle después de él. No hay para mí bien fuera de ti, decía el salmista. No hay para mí bien fuera de ti. Aleluya. No hay para mí bien, no hay bien fuera de ti. No existe el bien fuera del círculo. No existe el bien. ¿Se dan cuenta? Fuera de ti no hay bien para mí, decía el salmista. Amén.